Buenos días a todos. Hoy, 23 de enero de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 4 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos. Magistrado presidente, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello, me permito abordar el recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 335/18, recurso interpuesto por los integrantes del Comité de Obras Públicas del municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado el 12 de abril de 2018 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 109/18, en donde se le estuvo por no contestando la demanda. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por los recurrentes, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 22 de enero de 2018, un ciudadano como apoderado legal de una persona moral presentó demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa consistente en el fallo de la licitación pública número D-171/2017. Por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, quien el 8 de febrero de 2018, entre otros aspectos, admitió la demanda a trámite y se ordenó correr el traslado de la misma a las autoridades demandadas. Posteriormente, mediante acuerdo dictado el 12 de abril de 2018, en torno a la materia del presente recurso, el acuo determinó en su parte conducente lo siguiente. Todos los integrantes del Comité de Obras del municipio de León, Guanajuato, por pretendiendo dar contestación a la demanda a nombre del Comité de Obras de dicha municipalidad, Guanajuato, dígales que no ha lugar a su pretensión. Inconforme con dicha determinación, los integrantes del aludido comité interpusieron el recurso de reclamación que hoy nos compete. Los agravios se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Igualmente, esta ponencia considera infundados y por ende insuficientes para modificar el acuerdo que se recurre los disensos esgrimidos por el reclamante. Señala quienes recurren que le causa perjuicio la interpretación realizada por el magistrado de la cuarta sala al tener al Comité de Obras del municipio de León por no contestando en tiempo y forma la demanda, pues a consideración de los reclamantes, esta no debió suscribirse y emitirse por la totalidad de sus integrantes. De conformidad con el Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el municipio de León, Guanajuato, el Comité de Obras es el responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas previo análisis y presentación de cuadros que elabore la dirección en el desahogo de los procedimientos de licitación. Y para poder sesionar, tal como fue señalado por el acuo, sí es necesario la presencia de la mayoría de sus integrantes. Quien dirige dichas sesiones es el presidente del Comité de Obras y solo en su ausencia el titular de la Subdirección General Operativa de la dirección correspondiente. Así, la representación en juicio de los órganos colegiados, en su caso deberá estar claramente establecida en la normativa aplicable.
o en caso contrario, todos sus integrantes deberán acudir a juicio a emitir su respectiva contestación, pues dicho aspecto es de análisis oficioso y de orden público. En el proceso contencioso, la representación de las autoridades demandadas es un tema relevante, del cual depende la eficacia de su actividad procesal, lo que incide en la defensa de sus actos públicos. El Código de la Materia señala que en el procedimiento deberán acudir directamente las autoridades demandadas, al inicio de este, por lo menos, aunque posteriormente nombran autorizados en la medida que la norma lo permita, o bien que comparezcan por conducto de sus representantes en términos del artículo 9, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios. Quien acuda a contestar la demanda debe dar esa certeza jurídica que debe imperar en el proceso contencioso administrativo. De ahí la noción de que sean solo las propias autoridades las que acudan al juicio o las unidades encargadas de su defensa jurídica, o bien los integrantes del órgano colegiado, cuando la norma interna no disponga lo contrario, otorgando directamente su representación o delegándola expresamente, colmando los requisitos jurídicos normativos para ello. Se comparte para robustecer lo anterior lo dicho por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, en la jurisprudencia cuyo rubro me permito citar de manera exclusiva. Contencioso administrativo en el Estado de México. Un apoderado mandatario de la autoridad demandada en el juicio relativo, mediante contrato basado en el derecho civil, no puede representar sus intereses. Hasta aquí la cita. Es así que se reitera que los disensos formulados por los recurrentes son infundados, dado que era necesario que todos los integrantes del Comité de Obras Públicas del municipio de León, Guanajuato, acudieran a contestar la demanda de mérito ante la omisión en la norma que regula dicho órgano en cuanto a regular su representación legal unipersonal, y al no existir delegación administrativa o normativa expresa para acudir a litigar y ejercer sus excepciones y defensas. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, me permito pedirles se manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, procedo ahora a exponer lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 551/18. Recurso interpuesto por el autorizado del Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala el 6 de abril de 2018 en el proceso administrativo número 1607/14, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 31 de octubre de 2014, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar tanto la resolución número 312/13 de fecha 4 de septiembre de 2014, emitida por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, como la resolución 224/14, relativa al recurso de revisión de fecha 23 de septiembre de 2014. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la Cuarta Sala, quien mediante acuerdo de 20 de noviembre de 2014 desechó la demanda por ser extemporánea respecto al acto impugnado consistente en la resolución de 4 de septiembre de 2013 y se determinó que esta sala tendría conocimiento únicamente del segundo acto consistente en la resolución del recurso de revisión número 244/14 de 23 de septiembre de 2014. Finalmente, el 6 de abril de 2018, el magistrado instructor decretó la nulidad del acto combatido en su sentencia de mérito. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió a la sentencia que hoy nos ocupa. Como primer argumento de disenso, el recurrente se duele en lo medular de que la sala instructora trasgrede el principio de la causa pretendi. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime el reclamante bajo las siguientes consideraciones. Es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma vinculada tanto con el material probatorio como con sus respectivos anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva. Lo anterior no presupone que se esté en presencia de una suplencia de la queja, antes bien,
el juzgador actúa en un sano ejercicio de interpretación integral para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes, atendiendo siempre de forma primigenia y relevante la causa de pedir. Me permito citar para fortalecer dicha argumentativa, exclusivamente al rubro, la siguiente jurisprudencia. Demanda como acto jurídico es susceptible de interpretación integral. Hasta aquí la cita. Bajo lo anterior, tenemos que la demanda de nulidad deberá estudiarse en su conjunto y no de manera aislada, aunque no guarde apego estricto a un silogismo, ya que basta con que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el justiciable estima le causa perjuicio, para que deba analizarse, pues de no hacerse así, se violarían en su perjuicio los derechos establecidos en los ordinales 14, 16 y 17 de nuestra Constitución General. Pues si bien la causa de pedir no es omnímoda o arbitraria, sí es menester atender a los señalamientos claros del justiciable, como aconteció en la especie, pues el mismo no debe ser necesariamente un perito en derecho. Por su parte, en el segundo, tercero y cuarto motivo de disenso, el reclamante manifiesta en lo medular que la sentencia recurrida es contraria a la legalidad, ya que la indebida motivación de la individualización de la sanción generaría una nulidad para efectos y no así una nulidad total del acto. Además, precisa que el Código de la materia no regula expresamente cuándo procede la primera y cuándo la segunda. Asimismo, expresa el reclamante que tanto en el procedimiento administrativo como en la misma resolución recurrida, quedó plenamente acreditado que el particular no cuenta con licencia ambiental de funcionamiento debidamente expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Al respecto, esta ponencia determina que resulta parcialmente fundados los disensos expuestos por el recurrente, resultando suficientes para modificar la sentencia de Marras, atento a lo siguiente. Esta ponencia observa que la sala instructora determinó que la ilegalidad detectada en la resolución impugnada estriba en que la autoridad motivó y fundamentó indebidamente la individualización de la sanción, es decir, al confirmar la recurrente en el recurso de revisión la resolución número 312/13, no realizó un estudio integral y completo en torno a la gravedad de la conducta infractora, dado que manifiesta el acuo que solo se citó de forma genérica el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, sin señalar la autoridad de la fracción o inciso aplicable al caso concreto. De igual forma manifiesta el acuo que la autoridad no motiva debidamente por qué consideró que la conducta materia de reproche es grave. Con base en lo antepuesto, el magistrado de la cuarta sala concluyó que en el proceso de origen se actualizaba la causal de nulidad prevista por el ordinal 302, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y como consecuencia decretó una nulidad para el siguiente efecto. Primero, que se declarara insubsistente la resolución del recurso de revisión número 244/14 de 23 de septiembre de 2014. Segundo, que se emitiera otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos de dicha sentencia, se declarase la nulidad lisa y llana de la resolución 312/13 de 4 de septiembre de 2013. Ahora bien, se precisa que los actos y resoluciones administrativas se encuentran conformados por determinados presupuestos y elementos de eficacia y validez, mismos que enlista el ordinal 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Los presupuestos en mención se catalogan en dos grupos conforme a naturaleza de cada elemento, a saber, en formales y de fondo o sustanciales. Luego, en caso de que el administrado destinatario de un acto o resolución considere que no se cumplen debidamente los elementos y presupuestos antes referidos, deberá instar ante la instancia jurisdiccional para efecto de realizar el examen y análisis de su legalidad y, en caso de constatarse alguna ilegalidad, irregularidad o contravención al orden jurídico en el acto o resolución controvertido, lo procedente será decretar su nulidad, siendo que por nulidad en latu sensu debe entenderse la declaración jurisdiccional que dimana del proceso de ponderación y valoración jurídica y cuyo objeto es privar de todo valor, esto es, invalidar los actos o resoluciones que carezcan o bien que no colmen debidamente los elementos de forma o fondo así exigidos por la norma. Ahora bien, el numeral 300, fracciones segunda y tercera del Código de la Materia, contempla esencialmente dos clases de nulidad, la nulidad total o parcial y la nulidad para efectos. Una vez constatada la ilegalidad contenida en el acto o resolución impugnada y valorada su invalidez, para efecto de determinar debidamente el tipo de nulidad del acto y sus efectos, es necesario realizar un proceso de raciocinio y ponderación de su grado de ineficacia, para lo cual deberá atenderse al tipo de vicio detectado,
así como a la génesis de la actuación controvertida. De esa forma, y atendiendo al asunto que analizó la sala instructora en el proceso de origen, tratándose de una resolución dictada dentro de un procedimiento administrativo sancionador, en la cual se hubiera detectado que la autoridad efectuó la incorrecta aplicación de una norma jurídica, ello no implica necesariamente que el grado de ineficacia sea total, sino que será forzoso ponderar la etapa, circunstancias y el alcance en que se dio la ilegalidad para el efecto de determinar debidamente el grado de su ineficacia. De lo contrario, resultará excesivo y desproporcional decretar la nulidad total de todo un procedimiento que culminó con la imposición de una sanción en la cual se acreditó fehacientemente la comisión de una conducta antijurídica. Más aún, que de ser el caso, no existiera mayor cuestionamiento ni controversia del imputado, es decir, consentimiento tácito expreso, respecto de los hechos constitutivos de la infracción. Del anterior pronunciamiento, por tratarse de una situación análoga o símil, resulta esclarecedor lo establecido en la tesis que exclusivamente me permito citar en su rubro. Nulidad para efectos en el juicio contencioso administrativo federal, procede declararla si en una resolución sancionadora que culminó con un procedimiento administrativo, la autoridad lleva a cabo la incorrecta aplicación de una norma jurídica. Hasta aquí la cita. En el caso concreto, si bien la sala instructora determinó que resultaba fundado el concepto de impugnación estudiado, desestimando tácitamente el análisis de los demás conceptos de impugnación, pues ello no generaría un mayor beneficio al actor y, por lo tanto, declaró la nulidad de resolución impugnada para efectos de que la autoridad administrativa volviera a emitir la resolución del recurso respectivo, declarando la nulidad total del acto controvertido primigenio, lo cierto es que la insuficiente o indebida motivación de la sanción no podía llevar a la CUO a decretar, de manera directa y sin ponderación alguno, la nulidad absoluta de la resolución primigenia, pues la legalidad de esta solo acontece respecto de un componente formal y no así respecto de la esencia de la resolución. Es decir, los motivos y fundamentos relativos a la actualización de las infracciones imputadas al impenetrante con motivo de la comisión de la conducta y hechos también atribuidos. Destacando el hecho de que un acto adolezca de alguna ilegalidad no siempre llevará de manera inexorable al resultado de que sea inválido de manera absoluta y por consiguiente ineficaz, pues tratándose de actos y resoluciones que emiten las autoridades administrativas cuya finalidad sea atender y perseguir el beneficio de los intereses colectivos, como en la especie sería la protección y preservación de un medio ambiente adecuado, el equilibrio ecológico, de la biodiversidad, del aprovechamiento sustentable, así como del suelo, agua y demás recursos naturales, con base en la presunción de legalidad y el principio de conservación, será necesario salvaguardar la validez y eficacia de estas actuaciones, pese a la existencia incluso de ilegalidades no invalidantes. Luego, se destaca que si bien la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el Estado de Guanajuato otorga a las autoridades facultades discrecionales para llevar a cabo acciones tendentes a la verificación del cumplimiento de obligaciones, así como a la elección y graduación de las sanciones dentro de un mínimo y un máximo que se impongan en el procedimiento administrativo sancionador, lo cierto es que la sustanciación del mismo, compuesto por una serie de fases que van desde el acuerdo de inicio hasta el dictado de la resolución que determine la comisión de una conducta ilícita e imponga las sanciones procedentes, constituye una serie de facultades regladas y no discrecionales, pues una vez que éstas son ejercitadas, las autoridades quedan vinculadas y obligadas a dictar la resolución definitiva dentro del plazo establecido para tal efecto, sin dejar en ningún momento dicha cuestión ad libitum, sino que el orden jurídico les impone una conducta específica a la cual sujetarse. Esto es, determinar sobre la comisión o no de una conducta infractora y su consecuencia jurídica con el propósito de producir certeza y seguridad jurídica al particular, así como en aras de respetar el orden público y los intereses colectivos de la sociedad. De este modo, esta ponencia concluye que en el proceso de origen lo conducente era declarar la nulidad para efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en el recurso respectivo, en la cual determine purgar el vicio formal detectado en la resolución recurrida, esto es, para que motivara en esta última debidamente la individualización de la sanción impuesta al accionante. Ello, máxime que el actor en el proceso de origen consintió tácitamente la conducta infractora que se le atribuye. Esto, pues no expuso en su disenso razonamientos ni ofreció pruebas tendentes a desvirtuar la actualización de la ausencia de autorización de impacto ambiental, por lo que la determinación de las infracciones sancionadas por la autoridad demandada establecidas en la resolución número 312/13 resultan subsistentes y por tanto válidas.
De igual manera, resulta aplicable para sustentar la argumentativa hasta aquí expuesta el criterio de este pleno que reza en su rubro lo siguiente: nulidad parcial para efectos, tratándose de la indebida individualización de la sanción impuesta por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, procede la misma. Hasta aquí la cita. En suma, a juicio de esta ponencia resulta procedente modificar la sentencia recurrida decretándose la nulidad para los siguientes efectos. Primero, que la autoridad recurrente deje insubsistente la resolución del recurso de revisión 244/14 de fecha 23 de septiembre de 2014. Segundo, que en términos del artículo 245, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, emita una nueva decretando la nulidad parcial de la resolución 312/13 de fecha 4 de septiembre de 2013, pronunciada por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato y recaída al procedimiento administrativo ambiental número 070/13, únicamente respecto de la sanción impuesta al accionante, para el efecto de que esa autoridad emita otra resolución en la cual prescinda del vicio formal evidenciado y determine la sanción respectiva, motivando correcta y debidamente su individualización en cuanto a la gravedad de la conducta infractora. Consecuentemente, ante lo fundado del agravio hecho valer, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar la sentencia recurrida en los términos antes expuestos. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, me permito solicitarles que así se manifiesten levantando su mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, procedo ahora a exponer lo correspondiente al recurso de reclamación del TOCA inscrito bajo el número 670/18, interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 12 de julio de 2018, dictada por la magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 57/17, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la reclamante, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos ocupa. El 8 de noviembre de 2017, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de fecha 14 de septiembre de 2017, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa para 141/2016-3, en donde se le impuso como sanción la suspensión y una amonestación. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la Sala Especializada de este tribunal, quien el 12 de julio de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia que hoy nos concierne. Los conceptos de violación se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera infundados los agravios que esgrime la parte recurrente en virtud de las siguientes consideraciones que me permito exponer. En esencia, señala quien recurre que la CUO transgredió los principios de exhaustividad y congruencia porque omitió pronunciarse respecto de los argumentos que arguyó en la contestación al segundo concepto de impugnación que esgrimió la parte actora en el proceso de origen. Continúa diciendo que los medios de prueba fueron numerados de forma tal que se aprecia cómo cada uno de ellos acreditaba cada observación realizada y que se especificó el valor probatorio pleno otorgado a las pruebas documentales que obran el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa controvertido. Finalmente, la reclamante concluye que la resolución en materia de nulidad en el proceso de origen sí se encuentra debidamente fundada y motivada. En primer término, es de señalarse por esta ponencia que en el proceso contencioso administrativo la litis se traba con la demanda y el acto impugnado. Es ilustrativo para lo anterior el criterio emitido por la segunda sala de este tribunal que me permito citar exclusivamente al rubro, litis en el juicio de nulidad, materia de la misma. Hasta aquí la cita. No obstante lo anterior, del escrito de contestación de demanda se observa que la recurrente al controvertir el argumento de la demandante respecto a la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, contestó expresando que en esta sí se señalaron de manera clara las conductas imputadas a la parte actora mediante las observaciones 2 y 3, manifestando también que en la resolución impugnada sí contiene una relación de hechos y se plasmaron los argumentos concretos por los que se estimó que el servidor público desplegó las conductas que motivaron la resolución impugnada. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la recurrente, la CUO sí tomó en consideración las excepciones puestas en la contestación de demanda. Incluso
se realizó una transcripción de las observaciones a las que hizo alusión, junto con las consideraciones asentadas sobre las conductas imputadas que fueron plasmadas en el apartado de la resolución recurrida en su rubro de obligaciones incumplidas por los servidores públicos en caso de acreditarse la conducta imputada. Luego de analizar el contenido de dicho apartado, la sala especializada determinó que ello no constituía una descripción pormenorizada de la conducta desarrollada por el servidor público, ni una exposición de cómo esa conducta infringió la norma específica, agregando la sala que como dichos argumentos no se lograba demostrar la responsabilidad administrativa del demandante porque no se sentaron las consideraciones específicas que llevaron a determinar que el justiciable participó en las conductas que se le imputan. Además, en la sentencia se determinó que la simple mención de las pruebas que obraban en el procedimiento de responsabilidad administrativa y el señalamiento de que a éstas se les otorgó valor probatorio pleno no era suficiente para tener al servidor público como responsable de las conductas reprochadas, pues no se hizo una relación de cómo el contenido de cada una de esas pruebas resultaba adecuado y suficiente para demostrar que desplegó una conducta constitutiva de responsabilidad administrativa. Esto es, no se efectuó un enlace lógico entre la prueba aportada y el hecho que se pretendió acreditar con la misma. Contrario a la apreciación de quien recurre, es pertinente señalar que el procedimiento administrativo disciplinario es una de las garantías mínimas que se impone a la actividad administrativa para el dictado de una resolución. Esto es, dicho procedimiento es una sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendentes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa que además tutele derechos humanos esenciales básicos contenidos incluso en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Partiendo de lo anterior, de las constancias que obran en el proceso de origen, se desprende que el titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato sancionó con una suspensión y una amonestación al justiciable al considerar que éste actualizaba la hipótesis prevista en las fracciones primera y segunda del artículo 11 de la entonces vigente Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. De ello se advierte que la fracción primera del artículo 11 de la mencionada norma es una normativa incompleta, dado que no precisa cuáles son las funciones propias de cada cargo público. Ello implica que el legislador guanajuatense realizó remisiones a otras leyes, reglamentos e incluso a disposiciones administrativas que regulen las funciones inherentes al cargo del servidor público de que se trate. Así pues, a efecto de fundar y motivar debidamente el acto de resolución administrativa, la autoridad que aplica dicha disposición debe precisar el precepto legal, reglamento o la disposición administrativa que prevea cuáles son las funciones inherentes al cargo desempeñado para estar en posibilidad de determinar su incumplimiento. En la especie de la resolución de fecha 14 de septiembre de 2017, tal como fue resuelto por el ACUO, no se acreditó debidamente que fuera una de las funciones del servidor público el realizar las partidas presupuestales de egresos. Tampoco de igual forma quedó demostrado que dicho servidor público participó en el sobreejercicio de partidas de egresos de la universidad, o bien que ejerció partidas presupuestales de egresos sin que a la fecha formaran parte del presupuesto autorizado. Quien recurre pretende encuadrar la conducta del servidor público otorgándoles valor, entre otras pruebas, a las siguientes documentales públicas consistentes en el oficio ASEC 1605/2016, consistente en la revisión de la cuenta pública de la Universidad de Guanajuato correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal 2014. Con dichas pruebas, tal como fue clarificado por el magistrado de la sala especializada, no se acreditó la falta de diligencia en el actuar del servidor público, dado que del informe de resultados emitido por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, en el punto que nos interesa, se puede desprender que se señalaron como presuntos responsables a los servidores públicos que en el periodo sujeto a revisión se desempeñaron en diferentes cargos públicos dentro de ese organismo autónomo, a quienes les correspondía llevar el control de contabilidad y que incurrieron en las irregularidades presuntamente detectadas. Por lo tanto, dicho elemento probatorio puede ser considerado como base para la instauración de los respectivos procedimientos disciplinarios, mas no como prueba para imponer la respectiva sanción, pues es precisamente al titular del órgano interno de control a quien le correspondía, mediante el debido proceso, deslindar las respectivas responsabilidades específicas de los servidores públicos de acuerdo a su función debidamente acreditada con la normativa aplicable.
No se omite clarificar al respecto que la auditoría tiene como finalidad inmediata detectar hallazgos traducidos en acciones o omisiones sustentadas en evidencia competente, suficiente y pertinente. Empero, no tiene por objeto dicho proceso fiscalizador determinar al responsable directo de tal conducta y su sanción, pues esto último es materia del procedimiento disciplinario que se despliega precisamente para ello. En esta línea discursiva, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en estudio, la autoridad demandada debió demostrar que el justiciable actualizó todos los extremos relativos a la norma genérica cuya transgresión se le irroga, esto es, su calidad de servidor público, haber cometido una acción o omisión, funciones propias del cargo del servidor público e incumplimiento de tales funciones con la acción u omisión desplegada. Así las cosas, la autoridad recurrente no acreditó dentro del disciplinario las funciones del justiciable, siendo precisamente a la autoridad demandada a quien le correspondía acreditar cuáles eran las funciones del mismo, para así concluir que éste había llevado a cabo un ejercicio indebido de las mismas, hecho que no aconteció. Pues solo presentó un oficio en donde fue comisionado con cierto cargo público, sin delimitar las funciones del cargo. Esto es, debió encuadrar la conducta desplegada exactamente en el tipo legal aplicable, enlazando todos sus extremos con las probanzas correspondientes. En el orden de ideas precisado y ante el infundado de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 670/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les solicito se sirvan manifestarse levantando su mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, y nuevamente en el uso de la voz, me permito exponer a este pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación bajo el TOCA 671/18. Recurso interpuesto por el director de Impacto Ambiental y Manejo de Residuos del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada el 1 de agosto de 2018 por la entonces magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 734/17, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada lo dejara insubsistente y en su lugar emitiera otra en la que otorgara al particular la autorización para el manejo de residuos de manejo especial como generador de las etapas de separación y acopio de rebaba de aluminio con destino de tratamiento. Previo al estudio de los disensos esgrimidos por la reclamante, me permito poner a consideración de este pleno los antecedentes del asunto que nos ocupa. El 16 de abril de 2016, el representante legal de una persona moral solicitó al Instituto de Ecología del Estado la inscripción en el registro de generadores y autorización de manejo integral de residuos de manejo especial. En respuesta, el director de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos emitió resolución el 2 de julio de 2016, en la cual autorizó a la persona jurídica peticionante el manejo de residuos de manejo especial como generador en las etapas de separación y acopio, así como también se le otorgó el registro, mediante el cual quedó inscrito en el registro de generadores de residuos de manejo especial. Inconforme con lo anterior, la persona moral, a través de su representante, promovió demanda ante este tribunal, misma que fue radicada bajo el número de expediente 1651/16, emitiéndose en fecha 18 de noviembre de 2016 sentencia definitiva en la cual se resolvió la nulidad de la resolución de fecha 2 de junio de 2016 para el efecto de resolver de manera completa la solicitud del demandante, es decir, para que además de la autorización para el manejo de residuos de manejo especial como generador en las etapas de separación y acopio que ya le había sido otorgada, resolviera la solicitud de manejo y acopio de residuo identificado como rebaba de aluminio, debiendo tomar en consideración la prueba realizada por el laboratorio correspondiente relativa al protocolo de muestreo de rebaba de aluminio bajo la norma oficial mexicana respectiva. Como consecuencia, en fecha 7 de marzo de 2017 se dictó resolución recaída de la solicitud de autorización para el manejo de residuos de manejo especial como generador en las etapas de separación y acopio, a través de la cual se determinó, por una parte, autorizar a la persona jurídica colectiva demandante el manejo de residuos de manejo especial como generador en las etapas de separación y acopio, y por otra parte, se negó el manejo de residuos declarando como rebaba de aluminio como generador en las etapas de separación y acopio. Inconforme con lo anterior,
El representante legal de la persona jurídica colectiva nuevamente demandó a este tribunal la nulidad de la adurida resolución de fecha 7 de marzo de 2017, proceso administrativo que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. Dicha controversia concluyó mediante sentencia de fecha 1 de agosto de 2018. La segunda sala determinó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada la dejara insubsistente y en su lugar emitiera otra, en la que además de la autorización respecto al manejo de residuos de manejo especial como generador en las etapas de separación y acopio de los residuos de scrap de aluminio, pedazos de cartón, plásticos, polietileno de baja densidad y madera, que ya le había sido otorgada, tomando en cuenta los estudios del laboratorio de fecha 12 de enero de 2016, realizados bajo diversas normas oficiales mexicanas, otorgar al particular la autorización para el manejo de residuo de manejo especial como generador de las etapas de separación y acopio de rebabe de aluminio con destino de tratamiento. Ante este panorama, el director de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato presentó el recurso que hoy nos concierne. El análisis de los agravios primero y segundo se realizarán por esta ponencia de manera conjunta y grupal, dada la íntima vinculación que existe entre los mismos. Así, de los referidos agravios se advierte que el recurrente se duele medularmente de que en el considerando quinto de la resolución reclamada la CUE interpretó inadecuadamente lo previsto por los numerales 35, fracción tercera y 39, primer párrafo, del reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y que por consecuencia dejó de aplicar lo dispuesto en la norma oficial mexicana bajo el epígrafe NOM 052 Semarnat-2005. Ello, pues el reclamante afirma que la rebaba de aluminio se encuentra mezclada con otras sustancias y, con base en su naturaleza operativa, deben estar en contacto con las piezas a cortar y maquinar para cumplir su función de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de las piezas metálicas, concluyendo la autoridad que dicha rebaba de aluminio se encuentra impregnada de las sustancias líquidas lubricantes, agregando el recurrente que conforme a lo previsto por el listado 5 relativo a la clasificación por tipo de residuos, sujeto a condiciones particulares de manejo, apartado 6 de la norma oficial mexicana respectiva, los aceites gastados de corte y enfriamiento de operaciones de troquelado, presado, taladrado y esmerilado son peligrosos por su toxicidad. Además, el inconforme sostiene que la sala instructora no analizó de manera correcta las pruebas documentales que obran en el expediente, toda vez que le fue otorgado valor probatorio pleno al estudio de caracterización realizado por la empresa de laboratorio. Al respecto, esta ponencia determina inoperante los agravios en estudio con base en las consideraciones que me permito compartir. En su contestación de demanda, la autoridad esgrimió en esencia los mismos razonamientos y consideraciones lógicas jurídicas vertidas en los agravios primero y segundo, materia del presente estudio. La sala instructora determinó que la autoridad en su decisión apreció de manera incorrecta los hechos, ya que respecto al scrap de aluminio que se genera en estado sólido al igual que la rebaba de aluminio, sí se autorizó su manejo como residuo de manejo especial como generador en la etapa de separación y acopio, aun cuando ésta se encontraba impregnada de humedad, mientras que en relación a la rebaba de aluminio se determinó que ésta derivaba de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos y más aún que se mezclaba con residuos enlistados considerados como peligrosos, lo cual evidenció una incongruencia en la decisión de la autoridad, al ser patente que ambos residuos, scrap y rebaba de aluminio, se encontraban con humedad y que a juicio de la autoridad, solo respecto a la rebaba de aluminio, se trataba de aceites desgastados. Además, en el estudio realizado por la CUO, igualmente fue determinado que en la emisión de la resolución no se desprenden los razonamientos lógico-jurídicos que le permitieron a la parte demandada determinar la negativa de la autorización del manejo del residuo declarado como rebaba de aluminio como generador en las etapas de separación y acopio, así como tampoco las consideraciones de hecho que lo llevaron a tal decisión. Lo anterior, aunado a que la demandada no estableció cómo fue que concluyó que la rebaba de aluminio se encontraba en contacto con dichas sustancias, así como para determinar que las mismas se encontraban mezcladas para poder establecer que se actualizaban los supuestos contenidos en los artículos 35, fracción tercera y 39, primer párrafo, del reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, más aún porque no señaló en qué parte de la solicitud de mérito se determinó que existía tal mezcla a que hace referencia para fundar su acto. Consecuentemente,
Desprendido del escrito de reclamación y análisis, se aprecia que la autoridad demandada expone lo que ya arguyó en la causa primigenia, posicionamiento que fue debidamente discernido por la magistrada de la segunda sala en la sentencia hoy recurrida. Ante este panorama, se denota que el reclamante pretende esgrimir la defensa de la legalidad de su actuación en notoria repetición e insistiendo sobre cuestiones que ya fueron expuestas en su escrito de contestación, por lo que de ninguna manera cuestiona frontalmente las consideraciones y motivos que sustentan la ratio decidendi de la sentencia reclamada, de ahí que el disento del reclamante resulte inoperante. Lo anterior, clarificando al reclamante que si bien la autoridad otorgó un valor probatorio pleno al estudio de caracterización realizado por la empresa de laboratorio, tal ponderación tiene su sustento en que la autoridad no controvirtió ni objetó legalmente la veracidad y alcance probatorio del relatado elemento de convicción, como debidamente fue indicado por la CUE en la sentencia recurrida. Por otra parte, de un análisis realizado al agravio identificado como tercero, se advierte por esta ponencia que en dicho disenso el recurrente se duele en esencia de que la sala resolutoria hubiese determinado que el efecto de la nulidad sea para otorgar a la empresa actora la autorización para el manejo de la rebaba de aluminio. Ello, pues dicha decisión implica imponer al reclamante la obligación de emitir un acto administrativo que invade competencias de la Federación, aunado a que la CU ejerce de facto competencias que corresponden a la autoridad administrativa. Todo ello a juicio del citado reclamante. Puntualizando al inconforme en su escrito recursivo, que aun cuando el acto administrativo estuviera insuficientemente motivado, en el expediente se encuentra material probatorio que acredita que los aceites que utiliza el actor en su proceso productivo son residuos peligrosos, y si estos se mezclan con otros residuos, dicha mezcla resulta tener características de peligrosidad por su toxicidad, por lo que dichos residuos no pueden ser autorizados en su manejo por esa autoridad. En el mismo sentido que los agravios primero y segundo, que ya fueron abordados, esta ponencia también determina infundado el posicionamiento recurrente expuesto en el agravio en estudio. En el fallo recurrido, la sala instructora determinó que con base en la ilegalidad constatada en el proceso de origen, resultaba procedente decretar la nulidad de la resolución controvertida para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente dicha resolución y, en su lugar, emitiera otra en la que, además de la autorización respecto al manejo de residuos de manejo especial, como generador en las etapas de separación y acopio de los residuos de scrap de aluminio, pedazos de cartón, plásticos, polietileno y madera, que ya fue otorgada, tomando en cuenta los estudios de laboratorio realizados en términos de lo establecido en sendas normas oficiales mexicanas, otorgar al particular la autorización para el manejo de residuos de manejo especial como generador de las etapas de separación y acopio de rebaba de aluminio, con destino de tratamiento. Tal declaración de nulidad, tal y como fue discernido por la CUO, es con motivo de que la resolución controvertida se expidió en respuesta a una petición, por lo que la nulidad dictaminar sería para el efecto de que se emitiera una nueva decisión en la que se subsane la legalidad en que se haya incurrido, a propósito de no dejar incierta la situación jurídica del administrado, quien está interesado desde luego en obtener la respuesta a la gestión intentada ante la autoridad gubernamental. Ahora bien, se sostiene que la ilegalidad vertida en la resolución incidió en el fondo de la decisión y no únicamente en cuanto a la forma, en razón de que la autoridad motivó su decisión de manera indebida, esto es, bajo una errónea apreciación de los hechos que dieron origen a tal actuación. Empero, al no quedar acreditado en autos que la rebaba de aluminio se encontraba efectivamente mezclada y mucho menos que ésta conservara las propiedades de corrosividad, conforme a lo previsto por la norma oficial mexicana, es inconcluso que la determinación de otorgar la autorización solicitada no invade competencias del ámbito federal. Lo anterior, toda vez que el residuo identificado como rebaba de aluminio no tiene características de peligrosidad por toxicidad y de ese modo, al no tratarse de un residuo peligroso, tanto su regulación como la autorización de su manejo corresponden al ámbito estatal. Cuestión que robustece la conclusión de que la sala instructora resolvió en observancia al marco de legalidad que rige nuestro sistema jurídico. En suma, ante la inoperante de los agravios primero y segundo, así como lo infundado del agravio tercero, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 671/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les solicito así se manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Concluyo las ponencias a cargo de esta primera sala exponiendo
en este punto del orden del día lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 744/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 4 de septiembre de la pasada anualidad por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 402/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos compete. El 3 de mayo de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por la parte actora consistente en que se le devolviese la cantidad que pagó con motivo de dicha multa. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponden. Los dichos agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperantes dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad en la boleta de infracción controvertida, contrario a lo que manifestó el acuo, sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida, se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida motivación, pues fue omisa la autoridad en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, circunstanciando al efecto, por ejemplo, si quien consideró como prestador del supuesto servicio realizó alguna parada para abordar pasajeros, así como tampoco fue claro en describir los elementos que le llevaron a decidir indubitablemente que quien conducía el vehículo prestaba un servicio sin permiso, más aún cuando en la boleta de infracción no se desprende que se le hubiese solicitado documento alguno al presunto infractor, aunado a que no identifica o por lo menos describe a las personas que presuntamente afirmaron que el imputado le realizó un cobro, omitiendo igualmente señalar la autoridad encausada con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultado suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. Ahora, el recurrente está obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a refutar frontalmente y destruir las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les ruego así se manifieste. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se cede ahora el uso de la voz al licenciado Eliberio García Monzón, titular, magistrado propietario de la segunda sala, para el abordaje del punto relativo. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo a dar lectura al TOCA 474/18, juicio en línea relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Tesorería Municipal y el encargado de despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, en su carácter de autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 18 de abril de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1916, diagonal tercera sala, diagonal 17, dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa,
Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio de una traslación de dominio. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad en razón de que el acto impugnado no está debidamente fundado y motivado, ya que el artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017, no se desprende la existencia de la contribución del régimen en condominio con base al valor de construcciones futuras. Tercero, conforme a la determinación que antecede, la Tesorería Municipal y el encargado de despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, en su carácter de autoridades demandadas, interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde se hicieron valer dos agravios. En el primer agravio del recurso, en lo esencial se adujo que según la tercera sala, la acción intentada es para determinar si los actos impugnados se encuentran fundados y motivados. Empero, la acción del actor consistió en alegar un supuesto doble cobro del impuesto por contribución de régimen en condominio, pues ese impuesto ya se había cubierto y que la litis se determinó de manera errónea y emite una sentencia sobre bases falsas, sin pronunciarse respecto al doble cobro, que fue por lo que se pidió que fue lo que se pidió en la demanda, y se pronuncia sobre la fundamentación y motivación del acto impugnado, concluyendo que el impuesto no existe en la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Y suple la queja cuando en materia fiscal no opera la suplencia de la queja, ya que no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 301 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, debiendo dictar sentencia estrictamente por lo solicitado. Asimismo, en el primer argumento del segundo agravio del recurso, se aduce en lo esencial que no se analizó la obligación del desarrollador de proyectar el costo de sus viviendas, pues el impuesto se calcula sobre no solo tomando en cuenta el valor del terreno, sino que posteriormente se tome en cuenta el valor de las construcciones. Estos argumentos, a juicio de esta ponencia, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. De un análisis del quinto considerando de la sentencia recurrida, se advierte que la acuo externa resulta fundado uno de los disentimientos expresados en la demanda y por ende es suficiente para decretar la nulidad del acto cuestionado. Bajo la tesitura de lo transcrito se advierte que se declaró la nulidad del acto impugnado por haber estimado fundado el argumento propuesto por la parte actora en el sentido de que el acto se encontraba indebidamente fundado y motivado. Esto es, uno de los argumentos expresados en los conceptos de impugnación de la demanda cumplió con el propósito del juicio de nulidad primigenio. Por esta razón se determinó innecesario ocuparse de los restantes argumentos de inconformidad planteados en contra del acto fiscal tildado de ilegal. De esta manera, la parte justiciable en la demanda de nulidad aduce como razonamiento esencial que del texto del artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017, se desprende que el impuesto se causa por la constitución del régimen en condominio, siendo que en el caso que cuando se autorizó el desarrollo en condominio horizontal residencial San Pablo, se realizó la liquidación del impuesto y se efectuó el pago correspondiente. Por ende, el cobro del impuesto por constitución de régimen en condominio carece del debido fundamento legal. En consecuencia, la parte actora refutó la aplicación del artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017, y la UCUO lo interpretó concluyendo que en el momento en que se causa la contribución de mérito es cuando se divide o lotifica un inmueble, acción física y jurídica, con independencia de que se trate de una superficie sin construcciones o con ellas. Así tenemos que la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado es suficiente para declarar la nulidad del cobro del impuesto por la constitución del régimen en condominio, toda vez que en el quinto considerando se externa de manera pormenorizada las razones por las cuales
se determina que no se actualiza la hipótesis jurídica prevista en el artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Pues si no existe el impuesto cobrado, entonces resulta innecesario el estudio del motivo de inconformidad, en cuanto a que no se da un doble cobro del impuesto, ya que subsistiría la causal de ilegalidad que origina la anulación del acto fiscal combatido. En el segundo argumento del segundo agravio del recurso, aducen lo esencial, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se entró al estudio del argumento de la parte demandada relativo al momento de causación del impuesto, el cual a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La autoridad en la contestación argumentó que de una interpretación armónica de los artículos 184, 186, 188, 189 y 191 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, se desprende que la base para el pago del impuesto sobre división no es el valor reflejado en el acto mínimo de la constitución del régimen en condominio, sino el más alto que resulte de entre el valor practicado y el de la operación de la enajenación del inmueble. Sin embargo, esta argumentación no supera los razonamientos de la sentencia recurrida, en virtud de que el artículo 186 de la Ley de Hacienda para los municipios establece que, como hecho generador del impuesto, la lotificación y división de inmuebles. En este sentido, la base gravable del impuesto que nos ocupa siempre será el valor resultante más alto entre el de la operación y el que arroje el valor practicado por el perito fiscal autorizado por la Tesorería Municipal sobre la parte del inmueble que se escinda, según lo dispone el artículo 188 de la Ley de Hacienda para los municipios, de donde resulta que en la especie el terreno como parte del inmueble que se desmembra es lo que fija su valor y el que aumenta en cada caso concreto, según las dimensiones de su superficie. Valor de operación o el valor pericial, el más alto. Lo mismo sucede cuando el régimen de propiedad en condominio se constituye sobre un inmueble construido. Su valor dependerá de su dimensión. Mientras que la tasa o cuota seguirá siendo la misma, del 1% sobre el valor que constituye la base gravable del impuesto de división y lotificación de inmuebles bajo la modalidad de régimen en condominio. En consecuencia, la base gravable del impuesto se determina en función del valor que tenga la parte del inmueble que se separa por operación o valor pericial, el que sea más alto, en la fecha en que se autorizó y constituyó el régimen de propiedad en condominio, y no se fija en función del valor de las futuras operaciones o construcciones de la vivienda que se diera la fracción del inmueble separado. Por tanto, esta contribución de un régimen de propiedad en condominio sobre un predio sin edificaciones no comprende el valor de las construcciones, solo el del terreno. Como quiera que sea, en cualquiera de los supuestos indicados en supralíneas, el régimen en condominio formalmente surte sus efectos jurídicos desde que se hace constar en escritura pública y se inscribe en el registro público de la propiedad, y no hasta que el predio cuenta con viviendas construidas. Por lo expuesto, esta ponencia estima procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA Coacción 74/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, magistrado presidente. Procedo a dar lectura al TOCA 733/18, juicio en línea relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2016, pronunciada en el proceso administrativo 2048, sala especializada diagonal 17, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, mediante la cual se declara la nulidad total del acto impugnado y se reconoce el derecho del actor. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa,
previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro derivado de la determinación del impuesto sobre división y litificación de un inmueble sujeto al régimen en condominio, emitido por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Segundo, en la sentencia que ahora se revisa, se declaró la nulidad porque las normas legales conducentes no autorizan que el impuesto en materia de la litis se pueda cobrar en dos momentos diversos, es decir, sobre el terreno y sobre la construcción. Asimismo, en la sentencia objeto de estudio, por imperativo de los artículos 52 y 53, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, y el criterio de la primera sala de este tribunal, con rubro pago de intereses, requisitos para su procedencia, en términos del segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, se determina que se deberán pagar intereses. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, en su carácter de autoridad demandada, interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el primero, en esencia se señala que la sentencia recurrida es ilegal al no valorar los argumentos vertidos por la demandada en la contestación, lo cual a juicio de este tribunal en pleno resulta infundado en mérito de las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 282 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los motivos ni los fundamentos de derecho del acto impugnado. Conforme a este contexto legal, la sala de origen estaba imposibilitada de tomar en consideración los argumentos vertidos en la contestación de la demanda, ya que de la lectura de la boleta de 29 de agosto de 2017 se aprecia que no fueron expresados en la misma. Lo anterior no es obstáculo para señalar que la parte demandada en su contestación manifestó que la obligación del desarrollador de un condominio horizontal de hacer una proyección de viviendas implica la procedencia del cobro de la construcción de régimen en condominio. Sin embargo, esta argumentación no supera los razonamientos de la sentencia recurrida, en virtud de que el artículo 186 de la Ley de Hacienda para los municipios se establece como hecho generador del impuesto la notificación y decisión de inmuebles. En ese sentido, la base gravada del impuesto que nos ocupa siempre será el valor que resulte más alto entre el de la operación y el que arroje el avalúo practicado por el perito fiscal autorizado por la Tesorería Municipal sobre la parte del inmueble que se escinda, según lo dispone el artículo 188 de la multicitada Ley de Hacienda para los municipios, de donde resulta que el terreno como parte del inmueble que se desmembra es lo que fija su valor y el que aumenta en cada caso concreto según las dimensiones de la superficie, valor de operación o valor pericial el más alto. Lo mismo sucede cuando el régimen de propiedad en condominio se constituya sobre un inmueble construido, su valor dependerá de su dimensión, mientras que la tasa o cuota seguirá siendo la misma del 1% sobre el valor que constituya la base gravable del impuesto de división y lotificación del inmueble bajo la modalidad de régimen en condominio. En consecuencia, la base gravable del impuesto se determina en función al valor que tenga la parte del inmueble que se separa por operación o avalúo pericial, el que sea más alto, en la fecha que se autorice y constituye el régimen de propiedad en condominio y no se fije en función del valor de las futuras operaciones o construcciones de la vivienda que se adhieran a la fracción del inmueble separado. Por tanto, esta contribución de un régimen de propiedad en condominio sobre un predio sin edificaciones no comprende el valor de las construcciones, solo el del terreno. Como quiera que sea, en cualquiera de los supuestos indicados en supralíneas, el régimen en condominio formalmente surte sus efectos jurídicos desde que se hace la constitución en escritura pública
y se inscribe en el registro público de la propiedad, y no basta que el predio cuente con viviendas construidas. De este modo, de sostener el argumento expresado por la autoridad fiscal en el recurso de reclamación, se permitirá la doble tributación como se afirma en el fallo primigenio. En el agravio segundo se adujo que la determinación de que se paguen intereses en la sentencia recurrida es ilegal, ya que el actor jamás pidió el pago de intereses en su demanda, solo pide la nulidad de la determinación y la devolución de la cantidad pagada, y de manera incongruente se concedió la devolución de un pago de intereses, agravio que a consideración de este cuerpo colegiado es inoperante por insuficiente en mérito de las siguientes consideraciones. Analizando el contenido de este concepto de agravio, se advierte que la parte recurrente dejó de exponer las razones por las que sufre una afectación en su esfera de derechos de manera cierta y evidente, toda vez que no expresa ningún argumento tendente a justificar la no procedencia del pago de intereses sobre la cantidad a devolver por el pago de la contribución impugnada. En esta medida, la inoperancia de este concepto de agravio radica en que no se contiene argumento tendente a impugnar las consideraciones que sustentan el reconocimiento del derecho al pago de intereses, pues deja de expresar razonamientos lógicos y jurídicos de por qué no debió proceder de manera oficiosa o supliendo la deficiencia de la queja. Por otra parte, cabe precisar que a pesar de que el justiciable en la demanda no solicitó el pago de intereses, la OPUO en la sentencia recurrida de oficio determinó que por imperativo de los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato y del criterio de la primera sala de este tribunal, con el rubro pago de intereses, requisito para su procedencia en términos del segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, la autoridad demandada debía pagarlos, siendo el caso que la autoridad recurrente, a través del agravio que nos ocupa, tampoco refutó la actualización o interpretación de los numerales y el criterio precitados, de ahí lo inoperante del motivo de disenso. Por lo expuesto, se estima procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta a la ponencia relativa al TOCA 733/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para su desahogo. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 500/17, interpuesto por el director de fiscalización de Irapuato en contra del acuerdo de 20 de septiembre de 2017, dictado por la entonces magistrada de la primera sala, dentro del proceso administrativo 864/2017. A manera de preámbulo, se refiere que en el acuerdo recurrido, la primera sala tuvo al director de fiscalización de Irapuato por no formulando su contestación de demanda, debido a que presentó el escrito relativo fuera del plazo de 10 días. En su expresión de agravios, la autoridad ahora disconforme sostiene que no contestó extemporáneamente la demanda, porque el acuerdo por virtud del cual fue emplazado se lo notificó mediante correo certificado el 3 de julio de 2017 y no el 21 de junio del citado año, como se indicó en el acuerdo recurrido. Refiere que a través del oficio de 3 de octubre de 2017, el administrador de la oficina de correos le comunicó que la pieza postal que contenía el auto de emplazamiento se entregó erróneamente el 21 de junio de 2017 en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, que al haber detectado esa irregularidad, se llevó a cabo la notificación de manera correcta y que por esa razón se asignó a la pieza postal otro número de registro, la cual, asevera la autoridad, se le entregó el 3 de julio del año en comento.
Con base en ello, la autoridad recurrente alega que dio contestación a la demanda dentro del plazo de 10 días que establece el artículo 279, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Asiste la razón a la autoridad inconforme. Con el propósito de demostrar que el auto de emplazamiento se le notificó el 3 de julio de 2017, la autoridad ahora recurrente acompañó a su escrito impugnativo el original del oficio de 3 de octubre de 2017, mediante el cual el administrador postal de Irapuato le informó que la pieza postal registrada se entregó por error en oficinas del Instituto Nacional Electoral, que personal de esa institución posteriormente devolvió la pieza postal y que ante tal situación la pieza fue puesta en otro sobre al que se le asignó un nuevo número. Luego, habida cuenta el contenido del oficio emitido por el administrador postal, se concluye que dicho documento público, adminiculado con la fotocopia del segundo acuse de recibo, acreditan plenamente, de conformidad con los artículos 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que fue hasta el 3 de julio de 2017 cuando se notificó al director de fiscalización de Irapuato el auto mediante el cual fue emplazado en el proceso de origen. Así pues, como el auto de emplazamiento se notificó a la autoridad el 3 de julio de 2017, entonces el término de 10 días con el que contaba para dar contestación a la demanda feneció el 3 de agosto del citado año. En ese tenor, y como la autoridad recurrente presentó su escrito de contestación de demanda el 3 de agosto de 2017, evidentemente su presentación ocurrió dentro del plazo de 10 días a que se refiere el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, esta ponencia propone modificar el acuerdo dictado por la primera sala para efecto de que se tenga al director de fiscalización de Irapuato por contestando la demanda y con plenitud de jurisdicción se continúe con el trámite que corresponda. Importa precisar que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta quedarían incólumes, por lo que el acuerdo seguiría rigiendo en todo lo no modificado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, maestra. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 500/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 729/18, interpuesto por el director de Seguridad Pública de Abasolo, así como por un comandante de esa dependencia, en contra de la sentencia de 21 de agosto de 2018, dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 599/2017. En dicho fallo, se decretó la nulidad total del cese verbal del cargo que el actor desempeñaba como elemento de Policía Municipal de Abasolo, ordenado y ejecutado respectivamente por las autoridades ahora inconformes. Además, se reconoció al demandante el derecho al pago de diversas prestaciones y se condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de dichas prerrogativas. Primeramente, la parte recurrente alega que en la sentencia no se debió tener por acreditada la existencia del cese verbal, en virtud de que con la prueba confesional a cargo del actor se demostró que éste no fue destituido ni dado de baja, sino que dejó de asistir a trabajar bajo el argumento de que se encontraba enfermo y que el 29 de marzo de 2017 fue el último día que acudió a prestar sus servicios. Señala que en todo caso, conforme al artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, correspondía al actor acreditar la existencia del cese verbal. De esta manera, la parte inconforme sostiene que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción sexta del artículo 261 del citado código y por ende la sala debió decretar el sobreseimiento en el proceso. Los planteamientos referidos son infundados. Ello es así, en principio, porque las propias autoridades dispensaron al actor de la carga de probar la existencia del cese, ya que al contestar la demanda reconocieron la fecha en que ingresó a la institución, así como el cargo que ostentaba.
Entonces, en términos de los artículos 118 y 119 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, admitieron la existencia de la relación administrativa entre el actor y el municipio de Abasolo. Ahora, si se acreditó la existencia de la relación administrativa y ésta se refuerza con el reconocimiento expreso de las autoridades demandadas, entonces su negativa simple en torno a la existencia del cese no arroja la carga probatoria al actor. Por el contrario, dicha negativa envuelve una afirmación que conlleva la obligación a cargo de las autoridades de acreditar la situación del servidor público al momento en que contestaron la demanda. Por consiguiente, la negación de las autoridades encausadas, ahora recurrentes, referente a que el actor no fue dado de baja, implícitamente encierra una afirmación, a saber, que continuaba dado de alta como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Abasolo al momento en que contestaron su demanda, aun cuando se hubiese reportado enfermo. En ese tenor, y de acuerdo con el sistema de distribución de cargas probatorias previsto por el numeral 51, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, correspondía a las autoridades encausadas y no al actor aportar elementos probatorios que acreditaran la afirmación de que continuaba dado de alta. Además, a través de la prueba confesional que las autoridades demandadas ofrecieron, únicamente se demostró, primero, que el 29 de marzo de 2017 fue el último día en que el demandante acudió a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Abasolo. Y segundo, que ese día acudió a comunicar que continuaba enfermo. En ese tenor, a pesar de que se tuvo al actor por confeso al no haber acudido al desahogo de la prueba confesional, lo cierto es que dicha prueba no era la idónea para acreditar que continuaba dado de alta como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Abasolo, afirmación que se encontraba implícita en la negación de la existencia del acto impugnado y que debía demostrar la parte demandada. Así, dado que las autoridades no acreditaron que la relación administrativa entre el actor y el municipio de Abasolo persistía al momento de contestar la demanda, entonces es correcta la decisión asumida por la Sala en torno a que efectivamente el actor fue cesado de su cargo. En otro orden de ideas, la parte recurrente alega que la Sala no debió condenar al pago de aguinaldo a razón de 40 días correspondientes a 2017 y hasta el cumplimiento de la sentencia, porque al contestar la demanda refirieron que dicha prestación se pagaba al actor a razón de 20 días por cada año laborado. Tal argumento resulta inoperante porque se sustenta en una premisa falsa, a saber, que en la contestación de demanda las autoridades que ahora recurren expresaron que el actor recibía anualmente por concepto de aguinaldo 20 días. Del escrito de contestación se desprende que las autoridades demandadas controvirtieron las pretensiones aducidas por el actor, alegando sustancialmente que resultaban improcedentes porque el cese verbal impugnado era inexistente y porque, de acuerdo con la fracción 13ª, apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, el actor no tenía derecho al pago de las prestaciones que derivan del numeral citado apartado B. Empero, no precisaron el monto que recibía el actor por concepto de aguinaldo, ni anexaron constancia alguna con la que acreditaran que el demandante percibía por esa prestación el importe correspondiente a 20 días. De ahí la inoperancia del argumento en cuestión. Las autoridades recurrentes aducen que no se debió condenar al pago de salarios caídos desde el cese y hasta el cumplimiento del fallo, pues de acuerdo con el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, los salarios caídos solo se cubren desde la fecha del despido y hasta por un periodo de 12 meses. Tal disertación resulta infundada. Ciertamente, la referida Ley del Trabajo establece que cuando el patrón no prueba la causa de la rescisión en el juicio promovido por un trabajador, éste tendrá derecho a que se le paguen los salarios caídos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, debido a que el actor pertenecía a una institución policial, la relación que existía con el municipio era de naturaleza administrativa. Así que lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios de Guanajuato, de acuerdo a su artículo 8, no es aplicable a los elementos de seguridad pública.
Estimar lo contrario implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los referidos servidores públicos y supondría conferir a dicha ley alcances que ni la misma contempla dentro de su ámbito material de validez. Con base en estas premisas, se concluye que el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios de Guanajuato, en la parte que establece un tope para el pago de salarios vencidos, resulta inaplicable al caso concreto, dada la condición del actor como integrante de una institución policial. Finalmente, las autoridades recurrentes arguyen que no debió condenarse al pago de 20 días por cada año laborado desde el cese y hasta el cumplimiento de la sentencia, porque la indemnización no constituye un concepto que percibiera el actor por la prestación de sus servicios. Tal argumento resulta inoperante. Del considerando sexto de la sentencia recurrida se desprende que la Sala condenó a las autoridades demandadas como parte de la indemnización al pago de 20 días por año laborado desde que el actor ingresó a laborar y hasta que fue cesado. Sin embargo, adversamente a lo que refiere la parte inconforme, en el fallo recurrido no se precisó que el pago en cuestión debía realizarse hasta el cumplimiento de la sentencia. De ahí que el agravio que nos ocupa resulta inoperante al estar construido a partir de una premisa incorrecta. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA inscrito bajo el número 729/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del 12º punto, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al toque 549/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la Tesorera Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 20 de octubre de 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 2293/16, en la modalidad de juicio en línea. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución contenida en el oficio de 30 de septiembre de 2016, que niega la solicitud de devolución del pago indebido por concepto de contribuciones por ejecución de obras públicas y en consecuencia se negó la expedición de una constancia de no adeudo. Seguido el proceso administrativo principal en sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, en donde la tesorera municipal demandada debió acreditar en la secuela procesal que se observó el procedimiento previsto en los artículos 229 a 244 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato y así justificar que los pagos realizados por el actor fueron debidos, lo cual no aconteció. Inconforme con las determinaciones que anteceden, Gabriela Rodríguez Gamiño, en su carácter de autorizada de la Tesorera Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en el único agravio que hace valer quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente el recurrente se limita a argumentar que le depara perjuicio el que la acuo haya señalado que la ejecución del procedimiento de obra no fue realizado conforme a lo establecido por la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato, excediendo con ello en su determinación. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante los agravios en estudio. Se afirma lo anterior porque la CUO
jamás resolvió lo que aduce el recurrente, de manera que al atribuirle a la CUO argumentos ajenos y abocarse a combatirlos, las alegaciones de quien recurre resultan ineficaces y por ende no pueden tomarse en cuenta, al partir de supuestos que no resultan ciertos, de ahí que sus manifestaciones resultan infructuosas para obtener la revocación de la sentencia que se revisa. Así las cosas, ante lo inoperante del único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 549/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del 13º punto del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 356/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del actor en contra de la sentencia del 8 de marzo de 2018, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal decretó el sobreseimiento en el proceso administrativo 1924/17 en la modalidad de juicio en línea, por falta de interés jurídico de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acuerdo del ayuntamiento del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, tomado en la sesión ordinaria número 82 del 4 de octubre del 2015. En el punto marcado con el número 4, bajo el rubro análisis y en su caso aprobación del dictamen técnico y resolución de la comisión técnica respecto a la convocatoria del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de urbano y suburbano. La declaratoria de necesidad pública para el servicio de transporte de personas en su modalidad de urbano y suburbano, emitida por el ayuntamiento por conducto del presidente municipal y la correspondiente convocatoria pública, publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 17 de septiembre del 2015 y esta última también el 24 de septiembre del presente año, así como el dictamen técnico que sirvió de base para la emisión de estos actos, el cual fue elaborado por la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal. La resolución emitida el 4 de octubre del 2015 por el presidente municipal, mediante la cual determinó en el resultado primero que el tercero, con un derecho incompatible al del actor, cuenta con la capacidad legal, técnica, financiera y administrativa para la prestación del servicio concesionado y que como consecuencia se le otorga el título concesión solicitado por un término de 10 años para explotar la ruta, así como el dictamen previo emitido por el director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal y el secretario del ayuntamiento, ambos del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, en base al cual se emitió dicha resolución en aquel año. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada en la sentencia que ahora se revisa decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico de la parte actora. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio que intituló como primero, el cual a consideración de esta ponencia es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. No debe perderse de vista que tal como lo resolvió la magistrada acuo en el proceso administrativo correspondiente al promovente, le corresponde al promovente acreditar en forma fehaciente que el acto impugnado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos de manera directa, de tal modo que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, en efecto se actualiza una causal de improcedencia. Por ello, únicamente tiene interés jurídico en el proceso administrativo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y carece de ese interés cualquier otra persona por el solo hecho de pretender que las leyes se cumplan. En ese sentido, si como bien lo refirió la CUO, los actos impugnados en el proceso administrativo principal no están dirigidos en contra del actor, esto es, no le afectan directamente, entonces efectivamente dichos actos no afectan la esfera jurídica de la parte actora, pues para ello debió acreditar un acto concreto y actual que afectara de forma cierta los derechos de la parte actora, lo cual en la especie no aconteció. Por tanto, si en el interés jurídico para la procedencia del proceso administrativo se identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada, otorgándose una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, entonces se reitera que en la especie los actos impugnados no legitiman a la parte actora para actuar ante este tribunal, pues de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 261, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
No basta con un interés simple para que proceda la acción contenciosa administrativa, sino que se requiere de un interés jurídico, que es lo que corresponde al derecho subjetivo, motivo por el que se encuentra ajustada a derecho la determinación de la magistrada acuo de sobreseer dicho proceso por falta de interés jurídico, pues la sola existencia de un interés simple no otorga a un particular determinado la facultad de exigir que ese acto se cumpla. Dicho de modo diverso, este tribunal en pleno comparte a cabalidad la decisión de la sala acuo, pues de conformidad con el artículo 251, fracción primera del Código ya aludido, el interés jurídico debe ser entendido siempre bajo dos elementos: inciso A, la prueba, e inciso B, la afectación. Desde luego, para cumplir con el presupuesto de procedencia del proceso administrativo, ambos aspectos deben coexistir. De lo contrario, como en el caso que nos ocupa, en donde el promovente no demuestra que los actos impugnados afecten de forma cierta los derechos de la parte actora, por lo tanto no acredita estar legitimado para iniciar el proceso administrativo. Razones todas ellas por lo que lo procedente era decretar el sobreseimiento en el proceso, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de la Materia, tal como lo determinó la magistrada acuo en la sentencia recurrida. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 356, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 642, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 25 de junio de 2018, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1977 del 2016 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución contenida en el oficio que señala que deberá estarse a lo señalado en el comunicado oficial del 11 de abril de 2016, mismo que fue notificado el 14 del mismo mes y año. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad para efectos del acto impugnado, básicamente porque la autoridad demandada emitió una respuesta incongruente con lo peticionado por el actor. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios, en donde dichos agravios, a juicio de esta ponencia, resultan inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, sin con las manifestaciones vertidas en los agravios que hace valer quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que únicamente el recurrente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada en su contestación de demanda, esto es, la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por la magistrada resolutora para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante los agravios en estudio. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida la CUO expresó las razones substanciales por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad de actos impugnados, a saber, la autoridad mandada apreció incorrectamente los hechos y emitió una respuesta incongruente con lo peticionado por el actor, y en los agravios que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial. Entonces, dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones incurren en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. De esta manera,
Ante lo inoperante de los 3 agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 642, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les solicito así se manifiesten. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del 15º punto del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrado. Señor secretario, también a usted lo saludo. Este punto del orden del día corresponde al TOCA 506, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Procurador Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 29 de mayo de 2018 por la magistrada de la segunda. Dentro del proceso, magistrada, en aquel momento, dentro del proceso administrativo tramitado en la modalidad de juicio en línea, número 1440, diagonal segunda sala, diagonal 17. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Mediante escrito presentado bajo la modalidad de juicio en línea, el 14 de julio de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la resolución de 31 de enero de 2014, expedida por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 29 de mayo de 2018 la magistrada en turno decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que la ACUO omitió fundar y motivar la resolución impugnada, a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Contrario a lo que sostiene la autoridad en su recurso, de una lectura a la sentencia recurrida se desprende que la misma sí tiene fundamentación y motivación. En efecto, la ACUO sostuvo en su quinto considerando lo siguiente, que el concepto de impugnación que había planteado el justiciable sí se actualizaba en la litis que se analizaba y que era insuficiente la fundamentación y motivación. Posterior a dicha afirmación, la entonces magistrada de la segunda sala, con el propósito de esclarecer cuáles son los requisitos esenciales de los actos de autoridad, citó el contenido de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Constitución de nuestra entidad federativa, además del 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En párrafos ulteriores se esclareció que en la fundamentación y motivación, extremo que culminó con la jurisprudencia atingente. Finalmente, la segunda sala advirtió que la resolución impugnada no se encontraba suficientemente fundamentada, ya que en ella no se especificó la normativa ambiental que se había transgredido al no contar con licencia para operar un horno de quemado de ladrillo. Es por lo anterior que se difiere con la parte recurrente, ya que la sentencia que se combate no carece de fundamento y motivo, de ahí lo infundado del primer agravio. El segundo agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que la amonestación que impuso a la justiciable no le causa perjuicio, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. Del contenido del artículo 171 para la protección y preservación del ambiente del Estado de Guanajuato, se devela que la amonestación sí está contemplada como una de las sanciones a imponer por la actualización de conductas que contrarían la ley para la protección y preservación del ambiente del Estado de Guanajuato y que la imposición de la misma genera una nota en el expediente con efectos tangibles en la situación jurídica del gobernado, extremo que se percibe en el propio ordenamiento, ya que
Al ciudadano se le puede dar el trato de reincidente y obtener una sanción mayor en actos ulteriores acorde a lo dispuesto por el artículo 172 del ordenamiento que se analiza. De lo anterior se concluye que el segundo agravio que esgrime la parte recurrente, donde sostiene que la amonestación no causa perjuicio alguno, es infundado. Por lo antes expuesto, se propone entonces a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia en relación al TOCA 506, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del 16º punto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 514, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la primera sala el 23 de mayo de 2018, dentro del proceso administrativo número 1635, diagonal primera sala, diagonal 17, promovido o tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, me permitiré relatar los antecedentes del presente asunto. El 22 de junio de 2016, a través del sistema informático de este tribunal, una ciudadana presentó demanda en contra de la resolución de fecha 14 de julio de 2017, que emitió la directora de Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal de Valle de Santiago. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 23 de mayo de 2018 se decretó la nulidad de la resolución en comento. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el magistrado. El único agravio es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se desprende que es necesario anexar al escrito de demanda, entre otros documentos, aquel en que conste el acto impugnado. Con fecha 24 de agosto de 2017, una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de fecha 14 de julio de 2017 expedida por la directora de Desarrollo Urbano del mencionado municipio de Valle de Santiago y anexó a su demanda la prueba que acredita dicho extremo. En efecto, obra en el expediente en línea la resolución impugnada y esta documental goza de valor probatorio y es idónea para acreditar la existencia del acto confutado al tenor de lo previsto por los artículos 121, 307D y 307K del Código que nos rige. En el acuerdo de admisión de demanda expedido el 28 de agosto de 2017, la Sala ACU refirió de manera genérica que se admitían todas las pruebas ofertadas por la parte demandante, determinación que abarcó a aquel elemento de convicción que acreditaba la existencia del acto impugnado, y la autoridad demandada, como parte legitimada en el juicio, tuvo a su alcance la consulta del expediente y por ende la posibilidad de cerciorarse de la existencia de la documental que acreditaba la existencia del acto combatido. Es por lo anterior que se considera apegada a derecho el no sobreseimiento del proceso de origen al no actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 514, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse. Aprobada por unanimidad. Para continuar con el orden del día, en su punto 17º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, no sin antes dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Para lo relativo a este punto del orden del día, se concede el uso de la voz. Adelante. Procedo, presidente. Este punto 17º corresponde al TOCA 612, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Ayuntamiento, presidente municipal y director de departamento jurídico, todos de Romita, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1610, diagonal segunda sala, diagonal 15. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 26 de octubre de 2015, un ciudadano interpuso ante este tribunal una demanda en contra del cese verbal
de su cargo como auxiliar B del Departamento de Catastro Municipal de Romita, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 22 de junio de 2018 tuvo por acreditada la existencia del cese verbal, decretó su nulidad, reconoció el derecho del justiciable y condenó a las autoridades. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que no se dio trámite al incidente de incompetencia, es inoperante, ya que la sala primigenia, al emitir su sentencia, procedió a analizar las excepciones que hizo valer la autoridad, incluyendo la de incompetencia, de ahí la inoperancia del agravio, ya que la incompetencia promovida por la parte demandada no es una cuestión que se haya dejado intocada por el acuo. El agravio que esgrimió la autoridad, donde sostiene que el juicio se debió tramitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas de los artículos 4, fracción primera, y 7º, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como el artículo 243, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Se colige que las salas de este órgano jurisdiccional son competentes para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública por los actos o resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal, las entidades o las dependencias que la conforman. El justiciable se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la determinación de fecha 15 de octubre de 2015, tomada por el presidente municipal de Romita, Guanajuato, hecha de su conocimiento de manera verbal por el personal del departamento jurídico del mismo municipio, a través de la cual se destituyó del puesto que ocupaba dentro de la administración pública municipal bajo el cargo de auxiliar B del departamento de catastro municipal. El cese verbal y consecuentemente baja que fue comunicada a la parte actora de manera verbal, al carecer de sustento legal, se ubican como declaraciones unilaterales de voluntad emanadas de autoridades administrativas municipales en ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto extinguir una situación jurídica individual y concreta y por ende colman los extremos necesarios para considerársele como un acto administrativo, ello en atención al artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Toda vez que el cese de que fue objeto la parte actora carecía del sustento legal y debido a que el servidor público demandante podía ser destituido por una responsabilidad administrativa o por la vía laboral, priorizando el acceso a la justicia del demandante, este tribunal se erigió como instancia competente para conocer de la litis que se le planteaba. El agravio planteado por el recurrente, donde argumenta que la condena al pago de las remuneraciones no está apegada a derecho, sino operante, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. Mediante sentencia de 22 de junio de 2018, el acuo concluyó que la condena al pago de remuneraciones dejadas de percibir fue consecuencia de la remoción ilegal que sufrió el justiciable del puesto que desempeñaba dentro de la administración pública municipal, esto es, como una medida derivada de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad. A mayor abundamiento, el actor no tenía la obligación de soportar las consecuencias jurídicas de una remoción no apegada a derecho, en este caso verbal, y por ende el alcance de la nulidad decretada tuvo por efecto retrotraer al justiciable a la situación jurídica en la que se encontraba previo al acto autoritario, lo que implica que el actor no debió dejar de percibir las prestaciones económicas derivadas de su empleo en la administración pública municipal. En virtud de lo hasta aquí expresado, se propone entonces a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 612/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les pido así se manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 18º se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 662/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 12 de julio de 2018 por el magistrado de la Primera Sala dentro del proceso administrativo 2300/Primera Sala/17, previo al estudio
del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto mediante escrito presentado en la Secretaría General el 6 de diciembre de 2017. Un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del acta de inspección y de la resolución del día 30 de noviembre de 2017 expedida por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 12 de julio de 2018 se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que sí motivó adecuadamente el acta de inspección y en consecuencia la resolución sancionatoria, es, a criterio de esta ponencia, infundado, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se establezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De una lectura del acta de inspección que sirvió de sustento al acto combatido, se desprende que ésta no se encuentra motivada de una manera adecuada. En efecto, a lo largo de la diligencia de referencia, el inspector asienta diversas cifras que hacen alusión a terrenos, ubicación, superficie y volúmenes, y no obstante que el inspector es prolijo en enunciar datos que hacen referencia a ubicación de inmuebles, superficie y medidas de volumen, la autoridad es omisa en exponer cuál fue el método o técnica en las que se basó para arribar a tal conclusión, lo que pone en desventaja al ciudadano visitado, ya que no le es posible rebatir con elementos técnicos los datos asentados en el acta de visita. Aunado a lo anterior, en el acta de inspección se hace referencia a una visita anterior y a la diferencia encontrada en la visita que se combate, que es una visita posterior. De ahí la trascendencia de dar a conocer al justiciable el método o técnica en las que se basó la autoridad para la obtención de datos, por ejemplo, con apoyo del levantamiento topográfico, se obtuvieron los siguientes datos, es un ejemplo, mismos que se contrastan con el levantamiento topográfico de fecha posterior y de donde se hace evidente la diferencia entre los primeros y los segundos y por ende la explotación de material pétreo en los inmuebles inspeccionados. Al carecer el acta de inspección y en consecuencia la resolución sancionatoria de los datos anteriormente mencionados, es que se concuerda con el acuo cuando concluyó que los actos impugnados se encontraban motivados de manera insuficiente. No es necesario realizar el análisis del siguiente agravio, ya que al no prosperar el primero, persiste la causa de legalidad y por ende de nulidad de los actos combatidos, por lo que a ningún fin práctico se llegaría a pesar de resultar fundado el agravio segundo. Se aplica por analogía la jurisprudencia que dicta conceptos de violación, estudios innecesario de los. Por lo antes expuesto, se propone entonces a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 662/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto 19 del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. Concluyo mis intervenciones con esta ponencia que corresponde al TOCA 712/18 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Tránsito y Transporte y el presidente del Consejo de Honor y Justicia, ambos de Comonfort, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1832/Cuarta Sala, -18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 11 de agosto de 2016, un ciudadano se apersonó a este tribunal a presentar una demanda en contra de los siguientes actos. Acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, emitido por los miembros del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Comonfort, Guanajuato,
2, la resolución del expediente administrativo y 3, el oficio de fecha 20 de junio de 2016. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 3 de agosto de 2018 se decretó la nulidad de los actos impugnados y reconoció el derecho del actor al pago de diversas prestaciones. Inconforme con la determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que el Consejo de Honor y Justicia del municipio de Comonfort, Guanajuato, es competente para emitir la resolución impugnada a criterio de esta ponencia inoperante, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. En su sentencia, el acuerdo determinó que la sesión extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, carece de la debida fundamentación. Ello, así pues, de los preceptos legales plasmados en la resolución, no se desprende la competencia de dicho órgano para determinar la separación definitiva del actor de su cargo como agente vial. Ahora, en recurso, la autoridad manifiesta que los municipios del estado de Guanajuato se encuentran facultados para la integración de distintos órganos que regulan el ingreso, estadía y separación de los elementos de seguridad pública, de ahí que sea competente para suscribir la resolución impugnada. El agravio planteado por la autoridad resulta inoperante, pues no ataca directamente los argumentos que sustentan el fallo recurrido. Ello es así, pues la sentencia se suscribió bajo la consideración de que la autoridad demandada no plasmó los preceptos legales que le dotan de competencia para determinar la separación de los miembros de las instituciones policiales, lo que evidentemente dejó en estado de incertidumbre al particular. Sin embargo, la autoridad en sus agravios únicamente sostiene la competencia del Consejo de Honor y Justicia para emitir la resolución impugnada, pero ninguno de sus motivos de disenso apunta a demostrar que la tan mencionada resolución sí cuenta con la debida fundamentación de competencia. Este tribunal en pleno no soslaya que la autoridad demandada argumente en su recurso que la competencia del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Comonfort, Guanajuato, para determinar la separación del agente vial se encuentra sustentada en los numerales 3, 7, 26, 41 y 98 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato. Sin embargo, aun y cuando un ordenamiento legal faculte expresamente a una autoridad administrativa para actuar, no puede pasarse por alto que ésta, al suscribir un acto administrativo, debe plasmar en el cuerpo del mismo los preceptos que le doten de competencia para emitir el acto de molestia, ello para darle la oportunidad al gobernado de examinar si su actuación se encuentra o no dentro de su ámbito competencial. Ello, tal y como lo dispone la jurisprudencia cuyo rubro indica competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad. Hasta aquí el rubro de la tesis. De ahí que no sea lícito que la autoridad ahora en recurso plasme los artículos que le otorgan competencia para emitir el acto de molestia, pues no resulta legal mejorar ni variar los fundamentos del acto administrativo en un momento ulterior, lo anterior conforme al primer párrafo del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En virtud de lo hasta aquí expuesto, se propone al Pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 712/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, les pido así se manifiesten. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Dando cuenta a este pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 4 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 11:29 horas. Gracias a todos por su participación. Excelente día.